de las 9 de la mañana y volvemos en 526 al fondo, querido compañero. Exactamente, querida Malemanes. Ya estamos en comunicación telefónica con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Sergio, buen día. Franco, Malena y Matías te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Sergio, para arrancar, en el día de ayer se cumple un año más de lo que fue la aparición del cuerpo de Santiago, 400 metros arriba del río Chubut, donde ya había sido rastrillado. Para quienes seguimos la causa de su desaparición y de todo el manoseo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza como ministra de Seguridad, con las actuaciones de Gendarmería y demás. Hay algunas noticias quizá desde el marco jurídico. Si querés podemos comenzar por ahí y después seguimos conversando. Bien, bueno, sí, justo se cumplieron 7 años. Apareció en un lugar en el cual había sido rastrillado al menos 3 veces. Y uno de los, cuando se hizo la autopsia y se hicieron distintas pericias, una de ellas era un análisis palinólogo. La palinología tiene que ver con el análisis en este caso del polen que se da de la floración en las ropas y en el cuerpo, donde tuviera contacto. Así que bueno, ahí salía que ese informe estuvo en noviembre del 2017 y decía que no podía haber estado más de 20-30 días en el cuerpo de Santiago en el agua. Y decía algunas cuestiones así, con lo cual no era... faltaban algunas preguntas como para terminar de aclarar el por qué aseveraba o afirmaba que el cuerpo no había estado ahí, o sostenía, digamos. Claro. Entonces, cuando empieza después la época de hacer preguntas, tuvimos un año con el juez Geral, que era el anterior juez, al cual le hicimos varias preguntas en diferentes aspectos de los puntos periciales de la autopsia. Fueron todos rechazados. Uno de ellos era que cuando asume el nuevo juez, agarra y hace lugar a ese y a otro que tiene que ver con el tema de diatomeas, con los microorganismos y demás. Así que en es que ahora en la ampliación dice y especifica el porqué, que el porqué es que no puede haber estado desde el 1 de agosto en el lugar, porque el polen empieza a caer en mitad de septiembre, tiene el pico máximo en octubre y termina con un poquito más en noviembre. Entonces, no coincide. Si el cuerpo de Santiago estuvo ahí, no podría por qué tener polen en las ropas. Desde el 1 de agosto. Menos porque se hubiese desprendido, bueno, un montón de cuestiones que explica ahí. Y aparte dentro del pullover, él tenía un pullover de lana también. Así que no se hubiese adherido de la manera que está adherido si el cuerpo hubiese estado desde el 1 de agosto en el lugar. Tal cual. Con lo cual, con eso... tira, digamos, por todo lado y abre mucho más preguntas, sobre todo que les recuerdo algo, o sea, en ningún momento, ningún perito, obviamente no son 55, pero ninguno del equipo forense, de los médicos, pudo decir qué día murió Santiago. Entonces, si vos no podés decir qué día murió Santiago, tampoco podés decir que estuvo el 1 de agosto ahí, claro. Porque lo que me está diciendo que no estuvo ahí es justamente los rastrillajes. Y si a esos rastrillajes le sumamos esta ampliación de la perito, ya, digamos, no es que es una creencia mía de que me parece que no estaba, porque yo no lo vi. Yo no lo vi, no lo vieron los buzos que fueron primero. Sí, hubo todos los rastrillajes que hicieron, perdón. Hubo rastrillajes de más de 400 personas, incluso en el mismo lugar en el cual
se encontró el cuerpo de Santiago, por lo cual, digo, desde siempre estas versiones, o por lo menos las que hemos sostenido aquí desde Trinchera, tanto en la revista como en la radio, son parte del ocultamiento, y que recién nombrabas vos a alguno de los jueces, ¿no? Nombrabas recién al juez Geral, pero también el juez Guido Tranto, digo, parte un poco de la utilización que hoy tiene lo que denominamos justicia, o en este caso funcionarios de la justicia, que concretamente entorpecieron la investigación de la causa. Sí, y sobre todo que el juez Otranto dejó muchas cosas sin resolver y muchas dudas. Por ejemplo, una de ellas era que le entregó las pertenencias a un testigo que estaba en el lugar y no le hizo ninguna pregunta. Y después aparece en Chile diciendo que él había estado con Santiago. Entonces, si vos entraste en un lugar a perseguir gente y al otro día va una de las personas diciendo, che, ¿sabés que a mí me persiguieron ayer y tienen mis pertenencias, me las devuelven? El juez se las da y se va cuando hay una presentación de la búsqueda de una persona que está desaparecida. Bueno, esa para empezar, después de no tomar declaraciones, de mentir, de no dejarnos participar a nosotros en un rastrillaje que hicieron el 18 de septiembre, que ahí es donde entraron 400 efectivos. Muchas cosas que quedaron ahí inconclusas. Y sobre todo la de no permitirnos acceder a la causa. Nosotros no nos recibía, no teníamos contacto con el juez, siendo que la gendarmería entraba y tenía a disposición, como si fuera su propia oficina, el juzgado de Esquel. Te hago una pregunta, Matías acá te habla. Y Sergio, ¿qué expectativa tienen con el nuevo juez, juez federal de Ushuaia, Federico Calvete? Sí, Calvete. Si los pudieron recibir, pudieron tener alguna conversación, hay medidas de pruebas que se están produciendo. Nos reunimos con él en julio, porque yo hablé con el fiscal, que hay otro nuevo fiscal, es el tercero, que va en la causa, que está en Esquel. Entonces yo como querellante estoy en Bariloche, el fiscal en Esquel y el juez en Ushuaia. Y la causa en papeles, en teoría en Trelew, en Rawson, perdón, que se le iba a remitir al juez en Ushuaia. Para ese tiempo cuando fuimos, el fiscal me ha dicho que estaba toda digitalizada. Cuando llegamos a Ushuaia no estaba todo digitalizada, solo una parte, así que está todo medio desparramado. No sabemos en qué momento va a estar todo digitalizada. De hecho, para que se den una idea, ni siquiera estaba digitalizado el poder que tiene mi abogada para ejercer, cosa que obviamente hay una copia y todo y lo puedo mostrar, porque se presentaba y estaba en papel, pero no escanearon ni eso. Entonces no sabemos en qué condiciones están las cosas, cómo está el expediente, si están todos los cuerpos. Bueno, así que hay un trabajo ahí. Más allá de eso, las expectativas, bueno, nunca se pierden, y por eso también estamos donde estamos después de 7 años, otra vez ahí tratando de que se investigue. Y el 4 de diciembre el juez convocó para que el cuerpo forense quiere armar una mesa con todos y todas las peritos en cuestión para avanzar con distintos temas. Pero bueno, eso hay que sumarle muchas cosas, testimonios, hay muchas cosas que están faltando. Entonces cuando creemos que eso va a ser en el momento que esté todo, y que también se le tome declaración a los testigos y a quienes participaron de Gendarmería, y sin descartar nada de la represión que hubo. Hay un video donde sale un gendarme tirando un hacha. Entonces, bueno, hay muchas irregularidades y que nunca se aclararon. Sergio, con respecto a estos años que como bien decías, van 7 años, no solamente de búsqueda de justicia, sino unos cuantos meses, 2 meses al menos de búsqueda,
y una experiencia que vimos no solamente en medios de comunicación, sino en los funcionarios de ese momento, del ocultamiento previo incluso de la búsqueda, ¿no? Todo el tiempo estos escollos que después vamos a sintetizar en estos puntos que vos nombrabas también de las piedras en el camino que iba poniendo la justicia, pero también por parte de muchas autoridades. Recién nombrabas el rol de gendarmería también. ¿Qué reflexión haces en el marco de estos 7 años y de lo difícil de avanzar en la búsqueda de justicia? Bueno, primero, la impunidad. Pero tiene que ver con la impunidad con un poder judicial que se mueve según sus tiempos y su conveniencia, pero no lo hace solo, lo hace también en tiempos políticos, en los cuales quien domina todo eso, en este caso, es la gente de Patricia Bullrich. Porque primero que tenés enfrente, como parémonos de un lado de una vereda, con gente, con movimientos sociales, pero nadie con poder. Del otro lado tenés jueces, cámaras, distintos, todo con billetera que no es la nuestra. Los medios de comunicación, que es el gran factor acá. Y después toda la dirigencia política. Y peritos, peritas, todos a disposición. Entonces cuando decían 55 peritos, primero que era una mentira, claro, que no eran todos peritos, y menos que eran de parte nuestra. La mayoría nosotros teníamos un solo perito. Claro. Entonces cuando empezás a ver todas las personas que vos vas a buscar, al momento de buscar un perito, todas trabajan en el Estado. Con lo cual ya entras en una dificultad que es difícil tener un perito de parte cuando se trata de que ese perito tiene que actuar en contra del Estado, de su porque justamente ahora con el aleccionamiento que hay de te dejo sin trabajo porque se me canta, no todos son Che Guevara, digamos, ¿no? Porque no te vas a inmolar por una causa que ella hace un tiempo que quedó empantanada y que no les interesa avanzar. Entonces cada uno cuida su quintita, digamos. Y por otro lado, acá donde digo los medios de comunicación, es porque cuando vemos quién dijo que Santiago había muerto en ese lugar el 1 de agosto y no había ninguna responsabilidad de nadie de los que habían ingresado. El único que lo dijo fue el juez Geral. Sí. Ninguno de estos 55 peritos que dicen dijo algo, ningún médico forense, nadie. El único es él, sin ninguna prueba, dijo eso. Y eso se replicó automáticamente. Es como cuando dicen los bolsos que revolvió López. Sí. O sea, ¿en qué video sale donde López revolea un bolso? Y queda instalado el sentido. En el colectivo la gente, sí, sí. Y la gente repite algo que no se vio nunca. Entonces acá no hay nada, no se dice. Por eso cuando vos le preguntás a un forense, decís, bueno, a ver, decime que ya murió. No sé, pero ¿murió el 5 de agosto o no? ¿El 15 de septiembre? No lo puedo saber. Sé que hay un rango ahí más o menos, pero el 1 de agosto no. Hay ventanas de días. Y en esto es lo mismo, o sea, acá nadie vio nada. Porque vos decís, che, los gendarmes, no, yo no lo vi, no tengo idea. Mientras uno estaba haciendo 900 kilómetros después que tenía una herida, ahora está viviendo en España. O sea, todos flojitos de papeles por donde los busques, pero nadie vio. Entonces, si vos no lo viste a Santiago, o sea, hasta primero Patricia Bullrich desconocía de que existía. O sea, no lo viste y se ahogó solo. O sea, y estuvo todo el tiempo ahí. O sea, ¿en carácter de qué? Si vos como Estado me dijiste una cosa, después vienes y me decís otra. Bueno, eso es todo cómo se construye y cómo y todo lo que tenés enfrente. Que los medios de comunicación hablando y repitiendo. Sí. Patricia Bullrich salió, y lo vi anoche recién, diciendo en una conferencia, sí, el informe lo conocíamos, y ya está cerrado y todo. Y dice con total impunidad, sí, que no está cerrado nada, porque justamente el juez que tenía que investigar lo apartan, asignan un nuevo juez, hacen una ampliación de ese informe, y vos me decís que está cerrado, o sea,
mienten, pero descaradamente, y no tienen ningún costo político. Ese es lo grave. Ahora, yo llego a decir una pelotudez Sí. y me pueden hacer mierda Sí, la de la amplificación nada. del O sea, mensaje. lo sí, más sí. probable es que me hagan un juicio y me quedo sin casa. Sí. Digo, como para las diferencias que hay, ¿no? Ujú. Sergio, quería consultarte porque también el nombre que sonó mucho fue el de Nocetti. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene y quién es Nocetti para hacer un poco de refrescar la memoria? Gracias, porque ya me he olvidado de la pregunta y era el primero que iba a decir y lo dejé para después. Bueno, Nocetti era el que estaba a cargo del operativo y estaba parado justamente dentro de la estancia de Benetton donde funcionaba la gendarmería. Algo muy parecido a esta cosa de que en realidad en esa época se hacía todo de manera como ilegal. Ahora, con esto del comando unificado de Patricia Bullrich, es custodiar a todos los terratenientes y a los grandes que se van a extraer todos los recursos naturales. Bueno, él estaba ahí, él dio la orden, él dijo que había que cazarlos en flagrancia, y siendo que acá no había flagrancia, porque cuando ves los videos que son de ellos, no están cortando la ruta, son los mismos gendarmes que le tiran piedras a los que están adentro del territorio y después ingresan de manera ilegal. Y eso ya lo había hecho en Bariloche antes, le funcionó, fue al otro día a hacer lo mismo ahí. Y después hay otros actores, como tenés a Milman, también involucrado en el intento de magnicidio de Cristina Fernández, donde después borran los celulares. Es más, a Nocetti no se le puede peritar el celular, como para tener un detalle. Después Nunca Barberis, se pidió, que nunca. Barberis estaba dentro del Ministerio de Justicia y es el que le armó todos los informes a los gendarmes, pero nunca declararon. Entonces dice, bueno, acá estamos todos en el mismo barco, ustedes no vieron nada, ¿no? No, Claro. bueno, están los audios. Y todos los que fraguaron los libros. Hay hojas arrancadas, otras pintadas con liquid paper, en los cuales están adulterados los kilómetros de las camionetas, la cantidad de municiones que se usó. Después lavaron camionetas que estaban precintadas con fajas que no se podían utilizar. Bueno, hicieron un montón de desastre por donde lo busques y utilizaron armas que no eran reglamentarias. Tiraron balas de plomo cuando en realidad decían que habían tirado balas de goma. Bueno, hay muchas cosas dentro de ese enjambre que hay, en el cual después varios fueron ascendidos, pero cabeza de responsabilidades es Patricia Bullrich, Nocetti, Milman, Barberis, y ahí sin contar a Mauricio Macri como presidente. Por supuesto. Sergio, con respecto a esto que decís, yo soy abogado también y hay muchas veces es muy difícil, y más con el paso del tiempo, identificar a los autores materiales de los hechos. En la causa está, porque recientemente, no sé si sabes, se condenó al secretario de Seguridad por los hechos del 2001. En la causa, las imputaciones llegan hasta Patricia Bullrich o hasta, Nocetti, ¿están todos involucrados o es una cuestión que el juez, o ustedes como querella me imagino que lo han pedido? Porque los hechos Sí. No, para que se imaginen todavía, nosotros no tenemos investigación. Claro. O sea, no empezó la investigación, no hay una instrucción. O sea, por eso no declararon ni los testigos, ni los gendarmes, no se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto. Nosotros pedimos de todo, que lo citen, que le periten, o sea nada. Que está en cero. No se hizo absolutamente nada. A Patricia Bullrich nunca la llamaron a declarar. Nunca declaró el gendarme Chazú, hoy está viviendo en España. Es grave, digamos, a nivel Estado de Derecho, todo lo que va pasando, que es cualquier cosa, y como decías vos, va pasando el tiempo y también te vas alejando la verdad, porque no sabemos dónde están los billetes que no se le peritaron a Santiago, las pertenencias, todas las cosas que se van marcando, que por ahí alguien escucha de nuevo y no entiende nada. Entonces, pero bueno, yo vengo repitiendo todo este tiempo y por ahí tendría que tener 1 hora
para explicar un montón de cosas. Ujú. Y esto, como abogado, también vos, yo no, pero digo como para tener en cuenta algo que por ahí después lo pueden ampliar en otro momento, que tiene que ver con el derecho que tenemos las víctimas eh, a seguir litigando, pero no tenemos ninguna garantía. Claro. Y esto lo digo porque si vos no tenés plata, no hay justicia. O sea, no hay justicia, no hay derecho, acceso a la No hay justicia, acceso. después menos. Pero un ejemplo, nosotros vamos, y ahí lo resumo porque para que se entienda esto, que voy a empezar a hacer hincapié en eso. En enero del 2019 vamos a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Presentamos la recusación del juez Geral. Decimos todo, bla, bla, bla. Vamos pasando por diferentes cámaras. Estamos en enero del 2019. Marzo del 2022, del 2020, antes de la pandemia, llegamos a la Corte Suprema. En la Corte Suprema, para apelar, tenés que poner plata. Sí. En ese momento eran 100.000 pesos. Litigamos sin gastos. Previo a esto tuvimos 2 apelaciones en la Corte, que también hubo que dejar guita. Nunca vimos un peso de vuelta. Marzo del 2020, ¿no? 100.000 pesos. Litigamos sin gastos. ¿Por qué? Decir, che, esto lo ganás. Si el juez este no está haciendo nada. Claro. Sí. En octubre del 2022, 2 años y medio después, la Corte dice, ¿saben qué? El juez Geral va a seguir, no lo vamos a recusar, pero no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas la desaparición forzada, para que investigue. Y el juez tiene que hacer una reconstrucción, esto, investigar, tomar declaración, ampliar las pruebas. Estamos octubre del 2022, llegamos a agosto del 2023, 2 días antes de las elecciones, de las PASO. Geral dice, Santiago estuvo todo el tiempo ahí, se murió, ninguno tiene responsabilidad, se cierra la causa. Apelamos, o intentó cerrar la causa, apelamos, nos hacen lugar el 28 de febrero de este año, miren todo el tiempo que va pasando, y ahí la misma Cámara de Comodoro Rivadavia, que nos había rechazado en el 2019, y por eso habíamos tenido que llegar a la Corte, dice, ¿saben qué? Tienen razón, Geral no va más, se lo saca y se asigna un nuevo juez. ¿Cómo se entiende eso? O sea, lo lógico... que en octubre del 2022, como yo no había puesto esos 100.000 pesos, ya no eran 100, eran 300. Ujú. Para el equivalente del día de hoy está 1.000.000 de pesos eso. Hubo que pagar esos 300, si no empiezan a correr los intereses. Claro. Ahora, esos 300 nunca volvieron, porque en teoría, con esto de la Cámara, lo que está diciendo, ustedes tienen razón. Ahora, si nosotros no hubiéramos seguido todo ese recorrido, la causa se hubiera cerrado. ¿Y quién se hace cargo de esta mala praxis? Porque la misma Cámara que nos dijo que no en el 2019, ahora nos dice que sí. Está bien, ponele que no tenía todos los argumentos, todo lo que estuvo pasando y demás. Pero en teoría, acá hay algo que es, el juez termina recusado y hay un dato concreto. Bueno, todo eso es como vos tenés que lidiar no solo con el periodístico, con lo político, con el Poder Judicial, sino con la parte esta de la resistencia en el tiempo. Sí. La causa está en Ushuaia, o sea, son 5 horas de avión de acá allá, o sea, es, digamos, para sostener una causa no es cualquier causa, y también por eso es una deuda pendiente con mucha gente que acompaña, que está pendiente. Es muy importante eso, si no, esto se hubiera caído. Y eso hay que resaltarlo. Y por qué otros casos tampoco trascienden, porque muchos por ahí, no se pasan en el conurbano, decir, bueno, fue en San Miguel, el juzgado lo tenéis ahí cerca. Acá te la mandan o sea, no hay más lejos que Ushuaia ahora. Si no, la otra sería que mandarla a La Quiaca. Pero digo, todo lo que va pasando en el medio y vos tenés que seguir y pasa a ser parte de tu vida eso, no está más la que tenías antes. ¿Cómo empieza? Con todos, hay muchas aristas para tener en cuenta, y sobre todo esta del Poder Judicial. Y mientras tanto, quienes participaron están cómodos, algunos siguen trabajando, tienen el respaldo del Estado, porque acá estamos, el Estado es todo. Decir, che, el Estado es responsable, y justamente por eso, no es una violencia institucional al azar, hubo una política de Estado, de Patricia Bullrich, de decir, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana,
porque esa es la que vinieron a hacer todos. Bueno. Y después yo me la banco y de esa manera. Entonces, hay una clara posición política. Eso mismo se puede relacionar con la dictadura. Financiar a quienes sacan y se van a vivir afuera, dónde van a parar los fondos reservados. Bueno, hay muchas cosas que nosotros no tenemos esa, digamos, todo eso a disposición. Tal Es cual. muy desigual lo que pasa. Tal cual. Sergio, recién decías que necesitaríamos un montón de tiempo para seguir hablando. Desde ya que obviamente te hacemos la invitación a que vengas al piso cuando quieras para charlar largo y tendido de la causa, que para nosotros es no solamente uno de los debes de la democracia, sino una causa paradigmática de cómo funciona el poder judicial, el entramado con el poder político y obviamente con el poder mediático, que es parte de lo que estábamos relatando recién, pero sin lugar a dudas la causa que enarbola la justicia alrededor de lo que pasó con Santiago, es también el termómetro de haber de lo que probaron y de lo que ensayaron, que es cuánto medía un desaparecido en democracia, y esa es nuestra postura desde acá, es como vemos esta causa. Por eso te abrazamos a la familia, y obviamente estamos a disposición para cualquier comunicación que quieran, y obviamente hacerle nuevamente la invitación para cuando ustedes quieran aquí en el piso y más extendidos poder seguir conversando. Muchísimas gracias. ¿Y cómo será la causa de compleja? Hasta armamos una cátedra ahí en la Universidad de Periodismo, y podría tener, es una cátedra libre, pero podría tener 16, 24 clases, porque es inagotable. O sea, todos los temas que hay y todo lo que desprende a raíz de la desaparición de Santiago circula sola, digamos. O sea, se necesita eso para poder explicar todo lo que fue pasando. Así que bueno, muy agradecido, y en algún momento voy a estar ahí. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas gran jornada, y bueno, obviamente estaremos no solamente difundiendo esta cátedra, sino obviamente todos los avances que tengan que ver con la causa. Gracias. Bueno, muchas gracias, que lo pasen bien, hasta luego. Un fuerte abrazo. Pasaba Sergio Maldonado, hermano de Santiago, hablando luego de 7 años. Sí. Seguimos 7 años y Patricia Bullrich nuevamente ministra de Seguridad. Esto es muy peligroso, quiero aclararles. Sí, certezas muchas en base al manoseo de la causa y demás.